Buenas, arrancamos con los problemas. Vamos a repasar algunas cuestiones que habíamos charlado de cómo resolver los problemas. Primero, necesitamos más de una lectura del problema. Si se nos complica, podemos pedir ayuda a algún adulto o algún hermana mayor que esté en casa, que nos ayuden a dar la lectura. Arranquemos. La cooperadora de la escuela encarga 472 remeras. Cuando las recibe, las pone con las que ya tenía y ahora tienen en total 780. Hasta ahí nos está contando una situación. No hay ningún problema hasta ahí. Nos está contando lo que hizo la cooperadora. El problema viene cuando aparecen estos signos que son preguntas, signos de pregunta. Acá es donde arrancan los problemas porque es donde nos cuestionan cosas que no sabemos. Por ejemplo, ¿cuántas remeras había antes? Tenemos que volver a leer los signos de la escritura que habíamos estudiado en práctica del lenguaje, como por ejemplo los puntos, nos ayudan para ir frenando. Lo primero que nos dice la primera oración es que la cooperadora de la escuela encarga 472 remeras. Ahí tenemos un dato. Lo otro que habíamos charlado era que en los problemas encontramos datos. Los datos generalmente son números, entonces eso nos ayuda a identificar sobre qué estamos hablando. En este caso tenemos 472, entonces acá abajo anotamos datos. 472. ¿Qué está representando este número? En este caso está hablando de remeras. Entonces tenemos 472 remeras. Y estas remeras fueron encargadas, o sea que estarían por llegar. Encargadas. Sigo con la segunda oración. Cuando las reciben, las ponen con las que ya tenía. Siguen hablando de las remeras. Y ahora tienen en total 780. Acá tengo otro dato. Y este dato, aunque no sigue repitiendo la palabra remera, porque si no quedaría muy repetitivo, sigue hablando de las remeras. Todo el tiempo en este problema estamos hablando de remeras. Entonces anotamos ese otro dato. 780 remeras en total. Bien, y ahí viene el problema, que nos dice cuántas remeras había antes. Si este es el total, o sea que es el número final, me está preguntando qué había antes. Y el antes podría estar acá arribita, antes de que lleguen las remeras encargadas. Este es el dato que nosotros no sabemos. Este es el dato que tenemos que averiguar. Como ustedes ya habían hecho en el aula, tienen varios procedimientos ustedes para hacer. O hacen cálculos, o hacen cuentas. Todo lo que piensen lo escriben. O si necesitan hacer dibujos, también pueden hacerlos. Todo tiene que estar en el cuaderno para que yo pueda ver de qué forma lo resolvieron, qué es lo que pensaron. Una vez que terminamos el cálculo, que ya tenemos un dato para poder poner acá y darle respuesta a la pregunta cuántas remeras había antes, nos toca pasar al último paso de resolver los problemas, que es contestar la pregunta. Y habíamos charlado también que para contestar la pregunta no íbamos a poner solo el número, que tenemos que contestar y escribir una oración para que se entienda. Porque si yo pongo un número 140, no sé de qué estoy hablando. Tengo que darle un enmarco a ese número para que se entienda. Entonces, habíamos también visto, ¿se acuerdan cuando trabajamos con las oraciones, los mensajes que se escribían entre el lobo y Caperucita, que se mezclaron las palabras y las tuvimos que ordenar? Bueno, acá pasa lo mismo. En la pregunta, ¿cuántas remeras habían antes? Si yo cambio el orden de alguna de esas palabras, me sirven para escribir la respuesta. Por ejemplo, yo podría decir que antes sería la primera palabra que yo voy a escribir. Habían la segunda. La tercera va a ser este de acá, este dato, este número que me dé.
Entonces acá le voy a hacer un circulito que me quedó todo apretadito. Este va a ser el tercero. Antes había que no sabemos cuánto nos va a dar, remeras. Y esta va a ser la cuarta palabra que yo use para armar la oración. ¿Sí? Bueno, cualquier duda o algo que no haya quedado claro, me avisa. Besos.